Un avión sin insignias aterriza en la penumbra antes del alba, en Burkina Faso. Sin avisos, sin señales, solo el rugido de los motores en la pista dormida. Nadie sabe de dónde viene, ni quién lo envía. Pero en cuestión de minutos, todo África sentirá las ondas de choque. Desde la bodega descienden casi 300 personas, esposadas, sin papeles, sin nombres. Los guardias estadounidenses, callados y tensos, susurran: "Ahora son de ustedes". Nadie ofrece respuestas. Solo el peso del silencio cae sobre el aeropuerto. Ninguna autoridad local fue consultada. Tras este aterrizaje se esconde algo más siniestro: una orden secreta firmada personalmente por Donald Trump. Documentos filtrados revelan el nombre en clave: Operación Éxodo. El plan: utilizar la deportación masiva de indocumentados a África como arma para castigar a gobiernos rebeldes. No es una guerra de bombas, sino de cuerpos y destinos usados como fichas geopolíticas. Burkina Faso fue el primer blanco. Para su pueblo y su gobierno, la humillación es insoportable. Fotos de los deportados, encadenados y desorientados, inundan las redes sociales. La indignación crece, la rabia se convierte en decisión. ¿Permitiremos que nuestra dignidad sea pisoteada ante los ojos del mundo? El riesgo es inmenso. Si nadie reacciona, la dignidad, soberanía y futuro de millones quedarán a merced de quienes ven a los vulnerables como simple moneda de cambio. ¿Hasta dónde llegará el poder para someter a los débiles? Pero ese amanecer, algo cambió. El continente entero empezó a moverse, decidido a no permitir otro capítulo de humillación. ¿Qué ocurre cuando una superpotencia reduce vidas humanas a simples herramientas de presión? Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca resucitó estrategias de otra era: la migración forzada como arma de negociación internacional. Ya no era solo deportar, sino utilizar a hombres, mujeres y niños como advertencia brutal para el mundo. Las principales víctimas: los llamados no retornables. Personas cuya nacionalidad era ignorada por todos, apátridas indeseados, rechazados por sus países de origen y marginados por el sistema global. Sin patria, sin refugio, sin derechos. En ese vacío apareció Burkina Faso. Un país de gobierno rígido pero sin atención internacional, invisible para la mayoría del mundo. Para Washington, su aislamiento era una oportunidad. Lo bastante fuerte para recibir a cientos de personas, demasiado periférico para generar titulares urgentes. La operación Éxodo era simple, pero implacable. 20 vuelos secretos en 60 días, transportando clandestinamente a cientos de no retornables. Cada aterrizaje bajo la protección de la noche, sin registros ni testigos, confiando en que el mundo miraría hacia otro lado. La lógica era fría: si nadie reclama a estas personas, nadie protestará. El plan dependía del silencio, sin cámaras, sin preguntas, sin escándalo internacional. Pero incluso en la era de la opacidad, los secretos tienen fecha de caducidad. Una filtración inesperada rompió el cerco. Documentos confidenciales, listas de pasajeros y una orden firmada por Trump se filtraron a la prensa investigativa. Las instrucciones eran inequívocas: descargar apátridas y personas no rastreables en países asociados preseleccionados. Burkina Faso. Máxima prioridad: riesgo mediático bajo. No es una negociación, es una palanca. Palanca. No ayuda, no cooperación, solo cálculo. El lenguaje convertía la vulnerabilidad en moneda de cambio y la crueldad en eficiencia. 20 vuelos en 2 meses, cada uno cargado con los invisibles del mundo, elegidos precisamente porque nadie más los recibiría. El silencio global permitió el avance del plan. Callar significaba aceptar la deshumanización y normalizar el abuso de poder. Pero la oscuridad nunca es total. Los documentos, imágenes y testimonios filtrados activaron la indignación internacional. La verdad salió a la luz, y esta vez, la reacción desafió todas las expectativas de Washington. Mientras las primeras noticias se esparcen, la comunidad africana comienza a movilizarse. Lo que parecía un problema periférico
pronto se transforma en un desafío continental. La filtración irrumpe y sacude las redes. Ya no es un rumor. Todo el planeta observa, y África reacciona. Las imágenes son demoledoras. Se ven decenas de personas, esposadas y aturdidas, descendiendo en el aeropuerto internacional de Ouagadougou. La noticia se disemina como pólvora. Estados Unidos ha transportado, en secreto, a cientos de personas indocumentadas a Burkina Faso, sin consentimiento, sin aviso, sin compasión. El gobierno burkinés responde sin titubeos. En conferencia de prensa, el presidente Ibrahim Traoré, flanqueado por pruebas irrebatibles, advierte: Burkina Faso jamás será el vertedero humano de ningún imperio. Su mensaje resuena. Rechazan el papel impuesto y exigen respeto absoluto a la soberanía nacional. La indignación se multiplica en medios africanos. Trump convierte a Burkina Faso en el basurero migratorio de América. Titulan diarios en Abiyán, Nairobi y Luanda. Juristas denuncian una violación flagrante al derecho internacional. Activistas condenan el tráfico geopolítico de personas. El escándalo cruza fronteras, sacude conciencias y une fuerzas. La sociedad reacciona al instante. En Dakar, cientos de personas alumbran la noche frente a la embajada estadounidense, exigen justicia y portan pancartas. Los seres humanos no son mercancía. En Accra, estudiantes y obreros marchan en silencio, ojos vendados y sin documentos, solidarizándose con los deportados. En Lagos, abogados presentan demandas ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Líderes religiosos y tradicionales, desde mezquitas hasta palacios, condenan la maniobra y llaman a la unidad del continente. La indignación escala cuando surge una segunda filtración. Documentos internos de la Agencia Migratoria estadounidense revelan la magnitud de la deshumanización. Llaman unidades a los deportados y marcan a Burkina Faso en un mapa como desechable pero contenida. La dignidad africana ha sido mancillada. La furia ahora es colectiva. El mundo responde. Naciones Unidas exige explicaciones y protección para las personas desplazadas. Amnistía Internacional denuncia la operación como vertedero humano planificado. La Unión Africana convoca una cumbre de emergencia. Lo que empezó como una operación secreta se transforma en una crisis global y moral. Estados Unidos ve amenazada su reputación. El derecho internacional entra en jaque, y África se enfrenta a sí misma. Un continente que se rehúsa a ser instrumento de las grandes potencias. La tormenta apenas inicia. Con millones atentos y la cohesión africana fortaleciéndose, la pregunta resuena. ¿Cómo responderán los gobiernos y los pueblos ante esta afrenta histórica? Mientras las calles hierven y los líderes africanos debaten, nuevas revelaciones amenazan con escalar el conflicto. El pulso entre la dignidad continental y la presión internacional apenas comienza. Burkina Faso convirtió cada herida en un testimonio colectivo. ¿Puede un país pequeño alterar el curso de la historia? La indignación inicial pronto se transformó en algo más potente. Una ola de acción política y liderazgo inesperado en el escenario mundial. El presidente Ibrahim Traoré no se limitó a denunciar. Lideró una respuesta desafiante ante la prensa internacional, mostrando discursos, imágenes satelitales y pruebas. Documentos filtrados, manifiestos de vuelo y la firma presidencial de Donald Trump. El mensaje resonó. Burkina Faso no será el vertedero de fracasos imperiales. Las imágenes del aeropuerto y los rostros de los recién llegados se volvieron virales, desatando solidaridad y rabia más allá de las fronteras. África entera respondió. En Dakar, decenas de miles marcharon frente a la embajada estadounidense. En Lagos, abogados presentaron demandas ante el máximo tribunal africano. En Nairobi y Bamako, la aviación civil lideró huelgas simbólicas, bloqueando vuelos sospechosos de deportaciones forzadas. La diáspora africana, desde París hasta Toronto, multiplicó protestas y tejió redes de apoyo internacional. La Comunidad de Estados del Sahel y otras regiones del sur global anunciaron su respaldo a una propuesta inédita.
crear un Tribunal Internacional de Justicia Migratoria con sede en Ouagadougou. Su misión: juzgar crímenes de traslado forzado y sentar precedentes legales en defensa de la dignidad humana. Sudáfrica, Brasil y la India prometieron apoyo, convirtiendo la iniciativa en faro para naciones marginadas por el orden global tradicional. De inmediato, Burkina Faso y sus vecinos promulgaron leyes de emergencia. Prohibieron las descargas forzadas de personas y criminalizaron la complicidad con cualquier potencia extranjera que intentara repetir la operación. Organizaciones de derechos humanos ayudaron a redactar leyes que garantizan protección y representación legal a toda persona descargada en suelo africano sin consentimiento. No tardó en estallar una investigación periodística demoledora. Varias ONGs y empresas occidentales facilitaron la logística de los vuelos y el encubrimiento documental. La reacción fue fulminante. En pocos días, se produjo una ola de arrestos y expulsiones de agentes extranjeros y directivos de organizaciones implicadas. Lo que comenzó como una operación secreta para doblegar a un país pequeño se transformó en una victoria política y simbólica. Burkina Faso dejó de ser escenario pasivo y se erigió en referente de dignidad. África demostró que puede fijar nuevas reglas internacionales. Pero el riesgo seguía latente. Si el precedente legal no cristalizaba, quedaba abierta la puerta a abusos aún más sofisticados, disfrazados de diplomacia. La resistencia africana reescribió la narrativa global. Ya no se trataba solo de víctimas y verdugos, sino de dignidad colectiva y del poder de sentar precedentes para el mundo entero. Pero la batalla legal apenas comenzaba. La legitimidad del tribunal y la solidaridad internacional serían puestos a prueba en los días siguientes. De la vergüenza a la dignidad. Así fue como los desplazados dejaron de ser cifras y mercancía para convertirse en el centro de una nueva historia. Ese fue el verdadero inicio de la revolución. África, durante siglos vista únicamente como fuente de personas expulsadas, se convirtió en el motor de la restauración humana. La Operación Éxodo no solo evidenció una humillación pública, encendió la chispa de una reinvención continental. El muro que intentaron imponer no era de ladrillos, sino de leyes y burocracias. Pero la dignidad colectiva fue el martillo invisible que derribó esa fortaleza. Coaliciones de abogados, organizaciones civiles y líderes tradicionales africanos se unieron bajo un solo principio. Ningún ser humano puede ser tratado como mercancía. En pocos días, demandas legales cruzaron fronteras, tribunales y foros internacionales, desarmando la lógica de la impunidad con argumentos irrefutables. El mundo presenció el nacimiento de una nueva identidad continental. África ya no era la víctima pasiva de las potencias, sino el epicentro de la resistencia y los precedentes jurídicos. Estudiantes, artistas y exiliados levantaron la voz. No somos el vertedero de los poderosos. Cada marcha, cada comunicado, cada acto de solidaridad tejió una narrativa de resistencia, no de victimización. A partir de ese momento, Burkina Faso y varios países vecinos crearon fondos y mecanismos concretos para la reinserción digna de los deportados. No fue solo cuestión de caridad, se trató de restituir derechos y reconstruir futuros. Mientras tanto, se tejían alianzas con Latinoamérica, Asia y comunidades afrodescendientes en todo el mundo. El eco fue global. El dolor se transformó en una red de solidaridad sin precedentes. El riesgo era palpable. Si los pueblos no se adueñan de su narrativa y sus leyes, corren el peligro de ser instrumentalizados eternamente. Esta vez, África actuó y cambió el rumbo de la historia. La dignidad se transformó en ley. La vergüenza, en motor de cambio. Lo que comenzó como una crisis terminó siendo una lección para el planeta entero. La última palabra no la tiene el poder, sino la dignidad. Y a veces, esa dignidad se resume en una imagen sencilla pero poderosa. Una madre burkinabé abriendo su casa al recién llegado, recordando al mundo que la hospitalidad puede más que la humillación. Pero incluso cuando la dignidad parecía haber triunfado, nuevas amenazas se asomaban en la sombra. El siguiente capítulo pondría a prueba si el cambio era realmente irreversible.
Un niño sostiene en alto su dibujo. No tenía papeles. Ahora importo. Ese acto, frágil pero desafiante, trasciende la sala y se convierte en símbolo. Resuena una pregunta que no deja dormir. ¿Quién decide quién pertenece cuando la burocracia marca la frontera entre existir y ser invisible? La Operación Éxodo nació en las sombras, diseñada para borrar identidades y convertir vidas en piezas de una jugada de poder. Pero el plan tropezó con algo inesperado. África, lejos de resignarse al rol de vertedero de seres desechados, alzó la voz. De Ouagadougou a Ciudad del Cabo, comunidades, líderes y ciudadanos comunes se negaron a entregar la dignidad como moneda. Cada imagen filtrada, cada testimonio y carta anónima tejió una red de solidaridad indestructible. Lo que pretendía ser silencio y sumisión se tornó en un movimiento continental. Se redactaron nuevas leyes, se presentaron demandas ante cortes internacionales y se abrieron puertas donde antes solo había muros. África dejó de ser un tablero pasivo y se convirtió en arquitecta de un nuevo precedente. La dignidad humana no tiene precio ni fronteras. Sin embargo, la pregunta persiste, punzante. ¿Qué es una nación sin dignidad? ¿Para qué sirve el liderazgo sin humanidad? Cuando el poder se ejerce sin empatía y se normaliza el abandono, el costo lo pagamos todos. El verdadero liderazgo no se mide en fuerza, sino en la capacidad de acoger y proteger a los llamados descartables. Ignorar la fuerza de la solidaridad y la defensa activa de la dignidad perpetúa un ciclo de abuso que, inevitablemente, nos alcanzará. Pero al elegir la acción colectiva, la compasión y la resistencia legal y social, ganamos algo inestimable. La esperanza de un mundo donde ningún niño tenga que demostrar, con un dibujo, que su vida importa. La Operación Éxodo expuso lo peor y lo mejor de la humanidad. Ahora, la decisión es nuestra. ¿Seremos espectadores o nos atreveremos a escribir juntos una nueva historia? Pero para entender la magnitud de este episodio, debemos mirar hacia atrás y ver ejemplos históricos en los que la migración forzada fue utilizada como arma política. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis deportaron a millones de personas, no solo por razones étnicas, sino también para modificar el equilibrio demográfico y castigar a regiones rebeldes. Décadas después, en los Balcanes, la limpieza étnica despojó a poblaciones enteras de su hogar, usando el desplazamiento como táctica de terror. Estos eventos dejaron heridas profundas y enseñaron al mundo que la deportación forzada es una de las formas más crueles de manipulación estatal. En el contexto africano, la historia colonial está llena de paralelismos. Potencias como Gran Bretaña y Francia trasladaron a poblaciones enteras para dividir, gobernar o explotar recursos. El eco de aquellas prácticas resuena en la Operación Éxodo. Pero, a diferencia de los tiempos coloniales, esta vez la reacción africana fue inmediata y coordinada, mostrando que el continente ha aprendido de su pasado y está dispuesto a defender su autonomía. Para ilustrar las consecuencias humanas, basta imaginar la vida de Amina, una de las deportadas. Antes de ser embarcada, vivía en Filadelfia, donde trabajaba como cuidadora. Nunca había puesto un pie en África. Tras el aterrizaje, pasó días sin saber en qué continente estaba, sin comunicarse con su familia y sin acceso a medicamentos. Su historia, replicada cientos de veces, se convirtió en un grito colectivo. Nadie merece ser descartado de esa manera. Otro caso paradigmático es el de Samuel, un joven de 18 años que padecía diabetes. Durante el vuelo, su insulina fue confiscada y llegó a Ouagadougou en estado crítico. Voluntarios locales y médicos africanos, enterados por las redes, lograron salvarle la vida. Este acto de solidaridad espontánea evidenció que, aún en circunstancias de abuso, la humanidad puede encontrar caminos para la compasión y la resiliencia. En términos prácticos, la respuesta africana fue ejemplar. Organizaciones como la Red Panafricana de Derechos Humanos organizaron brigadas legales y médicas para asistir a los recién llegados. Universidades locales ofrecieron cursos gratuitos de idioma y cultura para facilitar la adaptación.
Las comunidades diseñaron programas de apadrinamiento, donde familias burkinesas acogieron a los deportados y los acompañaron en su reintegración. A nivel diplomático, la Unión Africana solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por primera vez en décadas, representantes de países africanos hablaron con una sola voz, exigiendo respeto y sanciones para quienes violen la soberanía migratoria. La escena recordaba los días de la independencia, cuando los líderes africanos luchaban juntos por el fin del colonialismo. En el ámbito legal, la creación del Tribunal Internacional de Justicia Migratoria marcó un precedente. Inspirándose en el Tribunal de Nuremberg y en la Corte Penal Internacional, este nuevo organismo fue diseñado para abordar crímenes de desplazamiento forzado y garantizar reparaciones para las víctimas. Los juristas africanos redactaron un estatuto que prohíbe explícitamente el uso de la deportación como herramienta de presión política. La sociedad civil también se movilizó. En redes sociales, la etiqueta «África no es vertedero» unió a millones de voces. Se organizaron festivales de arte y conciertos benéficos para recaudar fondos e incrementar la visibilidad. Artistas plásticos y cineastas documentaron el drama y la esperanza de los deportados, creando obras que recorrieron museos y festivales en todo el mundo. La reacción internacional fue significativa. Varios países latinoamericanos, como México y Brasil, ofrecieron asilo a algunos deportados y enviaron misiones diplomáticas para observar el proceso. Las iglesias, tanto católicas como protestantes, abrieron centros de acogida y coordinaron cadenas de oración y donaciones. Para evitar futuras operaciones similares, los estados africanos implementaron medidas preventivas. Por ejemplo, establecieron sistemas de alerta temprana en aeropuertos y zonas fronterizas, capacitando a agentes migratorios para identificar vuelos sospechosos. Se desarrollaron protocolos de transparencia para asegurar que cualquier desembarco de extranjeros cuente con supervisión internacional. Además, se formaron coaliciones de abogados, tanto africanos como internacionales, para defender los derechos de los desplazados ante cualquier tribunal nacional o extranjero. Estos equipos jurídicos ofrecieron asesoría gratuita y promovieron reformas legales para fortalecer la protección contra deportaciones arbitrarias. En el plano educativo, las escuelas integraron a los hijos de los deportados y desarrollaron materiales didácticos que promueven la empatía y el respeto por la diversidad. Los docentes organizaron talleres sobre derechos humanos y convivencia, sembrando en la nueva generación la semilla de una ciudadanía más solidaria y consciente. Los deportados, lejos de ser solo víctimas, se convirtieron en agentes de cambio. Muchos ofrecieron charlas en universidades y foros comunitarios, narrando sus experiencias y fortaleciendo la conciencia pública sobre la importancia de la dignidad y la hospitalidad. De este modo, la Operación Éxodo dejó de ser solo una herida y se transformó en una lección viva para toda la humanidad. En cuanto a los responsables, la presión internacional obligó a Estados Unidos a abrir una investigación interna. Congresistas y senadores exigieron transparencia, y varias agencias de inteligencia fueron llamadas a declarar. El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde se debatió la constitucionalidad de la operación y se escucharon testimonios de expertos en derechos humanos. Mientras tanto, la prensa independiente continuó investigando. Se descubrieron contratos multimillonarios con empresas de seguridad privada y se expusieron los mecanismos de ocultamiento utilizados para evitar la fiscalización pública. Documentales y reportajes especiales desvelaron la compleja red de intereses detrás de la Operación Éxodo. A nivel personal, muchas historias de reencuentro y superación salieron a la luz. Por ejemplo, la familia Diallo, separada durante el proceso, logró reunirse gracias a una campaña de crowdfunding. Su caso inspiró a otros y mostró que la solidaridad ciudadana puede superar incluso los muros más altos. La literatura y el cine también jugaron un papel clave. Escritores africanos y de la diáspora publicaron novelas y ensayos sobre la experiencia de los deportados. Películas documentales narraron el viaje emocional de quienes, despojados de todo, encontraron una nueva razón para luchar y pertenecer. Finalmente, la Operación Éxodo sirvió como advertencia global.
Gobiernos y ciudadanos de otros continentes tomaron nota y reforzaron sus propias leyes para evitar ser utilizados como destinos de deportaciones masivas. Se establecieron redes de monitoreo internacional para detectar y denunciar cualquier intento de repetir la historia. Así, lo que comenzó como una maniobra encubierta de poder se transformó en un despertar de conciencia colectiva. La dignidad humana, defendida por millones, se impuso sobre el cinismo y la manipulación. África, antes vista como víctima, se erigió en referente moral y legal para el siglo XXI. En última instancia, la pregunta inicial encuentra su respuesta en los hechos. La dignidad no es un privilegio, sino un derecho universal. Cuando pueblos y sociedades deciden defenderla, ni la fuerza ni la oscuridad pueden doblegarla. Y así, la historia de la Operación Éxodo no termina en la humillación, sino en la esperanza de un mundo mejor, donde cada vida importa y ningún ser humano es invisible. El futuro queda abierto, pero el precedente está escrito. Burkina Faso y África entera han demostrado que la compasión, la acción colectiva y la justicia pueden torcer el rumbo de la historia. Ahora, la decisión es nuestra. ¿Nos quedaremos en silencio o seremos parte de la próxima ola de dignidad?